¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol tiene diversidad de sentidos. Y usted debe ser juicioso en mirar cuándo tiene un sentido y cuándo tiene el otro. De la palabra cocinar se deriva una palabra, cocinero. Por lo tanto, ¿qué es un cocinero? Alguien que cocina. Ahora, si usted lo quiere definir mucho mejor, definamos cocinar. Bueno, yo miré en el diccionario. Cocinar es preparar o guisar los alimentos para poderlos comer. Bueno, entonces, ¿qué es un cocinero? Para darle un significado más claro. Un cocinero es la persona que prepara o guisa los alimentos para poderlos comer. Muchísimo más claro. De el verbo peluquear, ¿se deriva qué palabra? Peluquero. Peluquero. Listo. Entonces, ¿qué es un peluquero? Es una persona Es una persona que peluquea. Que peluquea. Si queremos definir mejor qué es un peluquero, pues averigüemos bien qué es peluquear. Dice, hacer arreglo al cabello a través de cortes. Bueno, y entonces, ¿qué es un peluquero? Una persona que se dedica a hacer arreglo al cabello a través de cortes. ¿Sí o no? Hasta ahí, sencillo el ejercicio. Del verbo apostelo. ¿Cuál palabra se deriva? apóstol. Apóstol. ¿Qué es un apóstol? Pues alguien que se dedica a hacer el apostelo. Pero bueno, ¿y qué es apostelo? Bueno, apostelo es un verbo griego que significa comisionar o enviar a alguien con una misión. Entonces, ¿qué es un apóstol? Es una persona que ha sido comisionada, o mejor aún, es una persona que ha sido enviada por alguien a cumplir una misión. Son personas misioneras. Los apóstoles son las únicas personas en la Biblia y en el contexto griego que han sido designadas a cumplir una misión. No, claro que no. Hay muchas personas que son apóstoles porque han sido enviadas para cumplir diferentes misiones. Entonces, los 12 discípulos fueron comisionados por Dios para cumplir una misión. Los 12 discípulos. Y es por eso, porque fueron encomendados, que se les llama también no solo discípulos, sino también apóstoles, como a muchos otros. Así que la palabra apóstol no se limita al grupo de los 12. ¿Cuál fue la misión a la que el Señor envió a los discípulos para que pudiese llamarlos apóstoles? A estos 12 envió Jesús. Envió. Ese verbo envió en griego es el verbo apostelo. Entonces, el Señor a los 12 los aposteló y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La misión era predicar el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿por qué los apóstoles se apropiaron del término? ¿Por qué casi siempre cuando la Biblia utiliza el término apóstol, casi siempre es para referirse a los 12? ¿Qué los hizo ser tan importantes como para darles esa palabra para ellos? Pues la misión tan grande que ellos tienen. Como ellos tienen una misión, han sido encomendados a una labor muy grande. Esa labor grande hace de los discípulos apóstoles muy grandes. Lo que hace grande al apóstol es la misión a la que fue enviada. Por
porque el apóstol no fue enviado a una iglesia, sino fue enviado a las naciones. Entonces es un apóstol muy grande porque su misión abarca todo el mundo. Es un apóstol tan grande como su misión, es un apóstol universal, ¿cierto? Es un apóstol mundial. Aquí tengo anotado, la misión es titánica y enorme y es por esta misión que estos apóstoles son enormes más que cualquier otro. Y por eso casi siempre la palabra apóstol se le atribuye a ellos, pero no pertenece a ellos exclusivamente. Es por eso que nosotros debemos reconocer que tenemos entonces apóstoles con A mayúscula y tenemos con A minúscula. ¿Cuáles son entonces los apóstoles con A mayúscula, los que ustedes ven ahí? Porque son mayúsculos por su misión al mundo, por lo titánico de su misión. Y eso que predicar el evangelio es solamente una de las misiones, porque no sabemos si tenemos el tiempo para mirar que una de las misiones también era establecer la doctrina de la iglesia. Ellos ponían el fundamento de la iglesia y esto es otra labor titánica. Así que ya solamente por el solo hecho de ser predicadores al mundo, ya eso los hace enormes. Pero por la misión de establecer la doctrina de la que va a ser la iglesia de aquí en adelante, eso los hace mucho más enormes. Esa es la razón que justifica que ellos se hayan apropiado de ese término. Son apóstoles por excelencia, ¿sí? Ahora miren que tenemos unos apóstoles más pequeños que son personas que han sido enviadas a una misión, pero no al mundo y no con tan grandes expectativas de misión. ¿Qué ven ustedes en la foto derecha? ¿Qué perciben? ¿Quién es? ¿Qué es? Misioneros pequeños. Un misionero. Es un misionero. Muy bien, hermana. Así que, ¿qué es un apóstol con A minúscula? Pues un misionero. Es una persona enviada con una misión. Así que en la iglesia tenemos apóstoles hoy en día. Claro que sí. Claro que sí. Y no nos vayamos a arrancar la barba, no nos vayamos a romper las vestiduras. No, hermanos. Hay apóstoles en la iglesia y los apóstoles son todos aquellos misioneros que van y predican, que son encomendados por una iglesia a un lugar. Sí hay apóstoles, pero esos apóstoles no pueden llamarse apóstoles grandes, mayúsculos, porque los apóstoles grandes solamente fueron esos 12 que fueron comisionados por el Señor. Miren Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mira la pantalla y ahí vas a ver que la palabra mensajero está en azul subrayado. En el original griego es la palabra apóstol, solo que en Reina Valera fue traducida como mensajero porque el traductor, que es experto en griego, él ya conoce que hay este fenómeno de diversos sentidos a una sola palabra. Él ya entiende que la palabra apóstol no siempre se refiere a los 12. Él ya entiende que la palabra apóstol se puede utilizar de una manera común para hablar de un mensajero, una persona a la que la envían con una encomienda. ¿Listo? Entonces, según Filipenses 2:25, Epafrodito es un apóstol. ¿Enviado por quién? Ya vamos a mirar, pero es un apóstol. Por eso es que las versiones antiguas de la Biblia, como la Reina Valera de 1858, cuando tradujo este texto, lo tradujo así: mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, hermano y compañero y consiervo mío y vuestro apóstol. Si usted tiene una Reina Valera antigua, encuentra la palabra apóstol en vez de mensajero. Ahora, tengan en cuenta dentro del versículo la palabra enviaros. Epafrodito era un enviado con una misión. Por eso es que en el mismo versículo se le reconoce que es un apóstol. Ahora, no solamente versiones antiguas, sino versiones más modernas, como la Biblia del Siglo del Oro, y que es del 2009,
Dice, mientras me ha parecido necesario el enviaros ya a Epafrodito, mi hermano, y coadjuntor en el ministerio y compañero en los combates, apóstol o enviado vuestro. Este hace como la aclaración, apóstol o enviado vuestro. Pero se le llama apóstol a Epafrodito, no de la misma categoría de los 12. Las versiones en inglés, bueno, ya que tenemos hermanos americanos, creo que nos pueden asentir en esto, que hay versiones en inglés como esta versión, que no tengo aquí cuál versión será. No creo que sea la King James, se me pasó poner allí, pero dice acá, your apostle, y la palabra apostle en inglés significa apóstol. Así que hay versiones en inglés que también traducen esta palabra mensajero como apóstol. El código de la Biblia también la traduce como apóstol. La Biblia de Juan Carlos Hünemann, que tiende a ser textual, también la traduce apóstol. La Peshitta también traduce apóstol y el Nuevo Testamento Recobro también traduce apóstol. Así que, conclusión, Epafrodito es un apóstol de la iglesia y no hace parte de los 12. ¿Cómo la ven? Si hay apóstoles. Si hay apóstoles. Vamos a leer esto que dice acá. Epafrodito era un apóstol porque fue enviado por Pablo a la iglesia de los filipenses con el fin de que realizara una visita a ellos para causarles un motivo de alegría. Había un rumor de que Epafrodito se había muerto, que estaba muy enfermo y que estaba agonizando. Pero resulta que Epafrodito se sanó. El Señor lo sanó. Pero la iglesia ya estaba muy triste porque pensaron que él ya había muerto y estaban en duelo y toda la cosa. Entonces, Pablo, cuando supo que Epafrodito estaba vivo y sano, le encomendó la siguiente misión. Epafrodito, ¿me haces un favor? Te vas para Filipos y te muestras allá a los hermanos para que ellos se gocen y se les quite ese luto que tienen. ¿Cuál era la misión? Vaya y alégrelos, produzcales gozo y alegría. Era la misión con la que fue encomendado por Pablo. Por lo tanto, como llevaba una misión encomendada, es un apóstol. Es un apóstol. Segunda a Corintios 8:23 dice así. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. La palabra mensajeros aquí es la palabra apóstol. Y aquí está diciendo que Tito es apóstol juntamente con un compañero con el que iba allí él. Ya vamos a mirar cuál es ese compañero. Pero por el momento a Tito se le reconoce como un apóstol, porque él va por las iglesias llevando como encomienda un mensaje. Él es el mensajero de las iglesias. Él es el que ha sido comisionado para llevar mensajes y en este caso fue el comisionado para llevar una ofrenda a la iglesia. Miren interesante cómo lo dice 2 Corintios 8:19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. Están hablando de Tito. Tito fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Hay una persona designada por la iglesia para cumplir una misión, que esa misión es llevar un donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Así que, ¿por qué se le llama a Tito apóstol? Precisamente por esa encomienda. ¿Listo? Ahora, si ustedes miran en el contexto de 2 Corintios 8:23, no fue designado solamente 8:17 dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. ¿Quién? Tito. Y enviamos juntamente con él, con Tito, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero, bueno, y eso ya lo leímos. Pero ¿a qué voy? Que en el versículo 18 nos dice allí que la iglesia no solamente envió a Tito, sino envió a un tal hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias.
Así que esto nos está diciendo que hay otro enviado al que se le puede llamar apóstol también. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en decir que este que fue enviado acompañando a Tito era Lucas. Más probable, yo estoy de acuerdo con esa interpretación, yo creo que fue Lucas, aunque pues la Biblia calla, yo callo también, pero probablemente sea Lucas. Así que ya tenemos 3 apóstoles. El primero es Epafrodito, el segundo es Tito y el tercero es Lucas. 3 apóstoles que nos hacen parte de los 12. Bien, ahora, ¿Bernabé es un apóstol? Pues miren, Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dándose voces. ¿Cómo así que Bernabé es un apóstol si el apóstol es Pablo? Miren la lista de los 12 apóstoles y en la lista no aparece Bernabé. ¿Por qué se le llama apóstol a Bernabé juntamente con Pablo como si los dos fueran igualmente apóstoles en autoridad? Ese es un texto que se puede utilizar para fundamentar que así como Bernabé era igual en autoridad que Pablo, los apóstoles que hoy hay también tienen la misma autoridad, por lo tanto las mismas funciones. Claro. Complicado. Aquí atrásito nomás, en el capítulo 13, empezando el capítulo 13 dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿De qué iglesia vamos a hablar? De la iglesia de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. ¿Cuáles son? Bernabé. Bernabé es profeta y maestro. Simón, al que le llamaban Níger. Lucio, de Cirene. Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Y Saulo. 5. Esos 5 eran maestros y profetas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Otra vez, enviado. Bueno, aquí dice, despidieron. ¿Cuál es la razón por la que Bernabé es igual de apóstol a Pablo? Porque aquí hay otro envío. Este no es el envío de Cristo. Este es el envío de la iglesia de Antioquía. Así es. La iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé a cumplir una misión. Por eso los dos son llamados apóstoles, pero en este texto de 14:14, el término apóstol no es apóstol con A mayúscula. Aquí se está llamando a Pablo apóstol con A minúscula. Así es. No se les está llamando a los dos apóstoles con A mayúscula. No se está subiendo a Bernabé de estrato. No, se está bajando a Pablo. Pablo en este momento está cumpliendo la función o está siendo llamado, referenciado por el texto, por Lucas, como un enviado de la iglesia de Antioquía. Por eso está a la par con Bernabé. ¿Sí ven, hermanos, cómo nosotros debemos ser hábiles para el uso de los términos? Por el momento tenemos que hay entonces ya 4 apóstoles: Epafrodito, Tito, Lucas y Bernabé, que no hacen parte de los 12. Ahora miren esto. Aquí a mano izquierda tenemos la lista de los 12 apóstoles. Y yo sé que ya después de haber explicado lo que expliqué,
no nos vamos a rasgar las vestiduras cuando aparece al ladito otra lista que dice los otros apóstoles. Ya sé que ya no nos rasgamos las vestiduras porque ya nos quedó claro que sí hay otros apóstoles, con la diferencia de que los otros apóstoles no tienen la misma categoría, la misma función y el mismo oficio que los otros 12. A esos déjenmelos quieticos, a los 12 déjenmelos quieticos, que ellos tienen unas características, una misión diferente a otros tipos de enviados y comisionados para diferentes oficios. Tenemos entonces a Tito como primero, a Lucas, que no lo dice el texto, pero pues estaríamos de acuerdo en pensar que puede ser Lucas, Epafrodito, Bernabé y otros. Otros, quién sabe la lista de otros hasta dónde pueda llegar. Y esos otros, ¿dónde son atestiguados por el texto bíblico? Mire ahí en 1 Corintios 13, del 3 al 9, esto tan interesante. Dice, hablando Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció ¿a quién? A Pedro. A Cefas. Y después a los 12. ¿A los 12 qué? Apóstoles. Apóstoles. ¿Sí o no? A los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Luego, ¿a quién apareció? De los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ujú. Pero ¿cómo así? Si ya había aparecido a los 12. Arriba apareció a los 12. Y ahora dice aquí que apareció a todos los apóstoles. A Tito, Lucas, Epafrodito, Bernabé. ¿Cómo así? O sea que hay otros apóstoles, hermanos, porque mire, vea, ahí dice la Biblia, en el 15:5 se le apareció a los 12 y en el 15:7 se le apareció a otros apóstoles. Entonces sí ve que en la iglesia sí hay apóstoles, por eso creemos que Guillermo Maldonado es un apóstol, por eso creemos que Cash Luna es un apóstol, por eso creemos que este señor X allí es un apóstol, y si ve, porque es que hay otros apóstoles. Hermanos, otra vez el mismo problema de que no tenemos en cuenta que en el griego hay menos palabras que en el español y por eso cada palabra tiene diversidad de sentidos y por eso cada vez que encontramos un versículo con estas cosas tenemos que tomarnos el trabajo de mirar qué es lo que quiere decir, cuál sentido es el que le vamos a dar. Pero muy facilito podríamos responder, habiendo ya entendido este problema y este fenómeno, que los otros apóstoles puede referirse que se le apareció a Tito, Lucas, Epafrodito, Bernabé o a otros que hayan sido comisionados. Inclusive pudiésemos decir que se le apareció a los 12 y después volvió y se les apareció. ¿Ven? Pero no necesariamente podemos o debemos decir con este texto fundamentar esa doctrina terrible de los falsos apóstoles, de los pseudoapóstoles. Una pregunta. Entonces, cuando habla de apóstoles con A minúscula, quiere decir que acaba de mencionar al hermano, yo lo llamaba pastor, Guillermo Maldonado, ahora es apóstol, tal como él lo dice. Sí, él puede ser un apóstol con A minúscula de Satanás, Él es un enviado de Satanás para torcer la Biblia y para afligir, para distorsionar el evangelio, hermano. Es un apóstol. Estaba preocupando, Jairo. No, tranquilo. Ay, no me diga eso. No me diga eso. Tranquilo. Hermano, Es que hay que tener en cuenta el contexto del tema. Sí. no sé cuál es su ¿Qué nombre. dice pacto allá? Ahora, hermanos, continúo con lo siguiente. Hermanito Henry, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Muy bien, Bueno, hermano. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Sí, pero
hermano, sí sería bueno poder aclarar un poquito más acerca de la posición que se le están dando a Cas Luna y a Maldonado como apóstol para que quede bien claro el concepto y no haya de pronto suposiciones. Sí, claro, hermano, aquí hay otro pedacito de clase. Con eso algunas cosas quedarán más claras y el hermanito ahí me aporta lo que pueda para dar todavía más claridad. ¿Listo? Entonces miremos estas últimas diapositivas y ya el hermano Henry me ayuda ahí también con alguito, por favor. Bien. Miren lo que dice Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo os envío. ¿A quiénes? Los apóstoles. A los Bueno, apóstoles. en este contexto son a los apóstoles. ¿Listo? Los apóstoles son apóstoles porque fueron enviados. Con una minúscula. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio. Miren esos dos en medio que hay en estos dos versículos, Mateo 10:16 y Filipenses 2:15. En medio de una generación perversa y maligna. Eso es lo mismo que lobos. Eso es lo mismo que lobos. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es verdad, a los apóstoles se les mandó a predicar el evangelio a todas las naciones en medio de serpientes y de lobos. En medio de lobos, perdón. ¿Sí? En medio de lobos. Pero a nosotros como cristianos se nos ha delegado también algo muy parecido, pero no en las mismas categorías que a ellos, pero nosotros también hemos sido enviados al mundo en medio de una generación maligna y perversa en la cual tenemos que alumbrar el evangelio. ¿Ven? Entonces, adivinen qué. Adivinen quién también es apóstol. Les cuento una cosa. Yo soy apóstol. Tú eres un apóstol. Con A minúscula. Con A minúscula. Le falta. Con A minúscula. De una categoría inferior. Y tú eres un apóstol porque el Señor te envió con una misión. No hay cristiano sin misión. No hay cristiano que no sea apóstol. Y tu misión es alumbrar las virtudes de Cristo al mundo. Ahora, ¿a todo el mundo? No. Al mundo donde vives. Al pedacito donde te tocó. En tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en el bus. Ahí eres un apóstol. Y tienes que alumbrar el evangelio y mostrar a Cristo por tu manera de vivir. Otro uso de apóstol. ¿Ven? Ahora, otro apóstol va a aparecer. Juan 17:18. Cristo le dijo a su padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, Cristo es un enviado. ¿Sí? Cristo es un apóstol. El apóstol. Cristo es un apóstol. Entonces, Cristo es un enviado que envía a los 12 apóstoles y los 12 apóstoles a veces enviaron a otros a cumplir misiones. Es el apóstol del apóstol del apóstol, pero no todos son los 12. Por eso, hermanos, dice acá, Hebreos 3:1. Por lo cual, hermanos, santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol. ¿No ven con A mayúscula o no? Claro. Y así está en la Biblia, al apóstol y sumo sacerdote, no sacerdote, sino sumo sacerdote, no apóstol, sino sumo apóstol, o apóstol con A mayúscula, de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo también es un apóstol, porque está haciendo un uso común, no siempre se refiere a los 12. Juan 3:17 dice algo que nos muestra qué tan grande es el apóstol, porque recuerden lo siguiente, el apóstol es grande de acuerdo a su misión. Como los 12 tienen una gran misión, son unos grandes apóstoles con A mayúscula.
Pero mire lo que nos dice de la misión de Cristo. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nada más, con esta misión de salvar al mundo, eso ya es un súper apóstol. Porque la misión lo hace así de grande. Ahora, si tenemos en cuenta que solo va a salvar al mundo en el que él vivía en esa época, eso ya lo hace súper apóstol. Pero si tenemos en cuenta que él va a salvar a los pasados, al presente y a los que vienen, entonces es un súper, y se me acaban los minutos diciendo súper apóstol. Nada más por el solo hecho de que los va a salvar. Pero miren lo que dice ahora Hebreos 10:10. Jesús no solo salva. Dice, en esta voluntad somos todos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Así que Jesucristo no solamente súper a la 10,000 por salvar, sino que la misión de él también es santificar. Él no solo evita que yo vaya al infierno, ¿cierto? Él también me limpia del pecado, es decir, también me salva del pecado. Lo que vamos a hablar después de justificación y regeneración. Solamente por regenerar, Él es un grandísimo apóstol, pero ahora por justificar y por santificar y todas esas funciones que tiene nuestro apóstol, hace que Jesucristo sea un apóstol indecible, inimaginable, un apóstol eterno, todopoderoso. Por eso, nuestra gráfica de lo que hemos enseñado hoy queda así. Apóstoles pequeñitos, los creyentes. ¿Listo? Apóstoles un poquito más grandes por la misión, no por el valor que tienen delante de Dios, sino por la misión. Apóstoles un poquito más grandes, los misioneros. Apóstoles un poquito más grandes, los 12 apóstoles. Más grandes no por el valor que tienen delante de Dios, sino por la misión. Y el apóstol de apóstoles, el rey de reyes, Cristo, que Él es sí superior en todo sentido. Ahora, ya se habrán dado cuenta ustedes que la gráfica me quedó mal, porque la proporción de Cristo frente a los apóstoles es muy pequeña. Esta sería una gráfica un poquito más parecida. Este es el círculo grande y los demás no nos vemos ahí. Aunque si usted mira bien aquí en la parte de abajo estamos nosotros, unos punticos, pero el que manda, el grande, el Señor, el Todopoderoso y el que se debe relucir en la iglesia es Cristo, no el hombre, ni ningún apóstol humano. Pero estos falsos apóstoles quieren siempre relucir más que el Señor, más que el grande de los grandes, y por eso son enviados de Satanás a las iglesias, para destruir la doctrina del Señor. Todo bien, todo claro. Ya me dijiste eso de tanto de Cash como de Maldonado, porque yo la verdad no les creo. No les creo, ni tampoco hay uno por acá, cerca donde yo vivo, a unas 10, 20 cuadras, que estaba soñando, dice, yo de casualidad fui y estaba soñando en una congregación, la congregación se llama Cristo Rey. Y dice él que estaba soñando y que tuvo una visión y que el Señor se le apareció y dijo de que lo nombraba el apóstol. La verdad, yo no le creo, pero hay mucha gente ingenua por falta de conocimiento bíblico y de estudios también basados en la Biblia, que le cree. ¿Entiendes? Entonces, yo me sorprendo y digo, wow, ¿cómo es posible que le puedan creer tan solamente porque él lo dice y la gente le dice ya? Todo esto vino a raíz de que dijo, yo como ahora soy apóstol, yo no voy a ir en un viaje aéreo en asiento común, yo tengo que ir en asiento de primera. Es decir, como dice que él es apóstol, la iglesia tiene que pagarle
el pasaje para que vayan a asiento de primera. Entonces dije, estás loco, yo no le doy ni un centavo a este señor porque yo lo guardo para la obra que es llevar a la gente más humilde, más sencilla, porque yo soy misionero. Entonces yo prefiero invertir mi dinero en ellos, darle directamente a ellos, que a una persona que dice ser apóstol cuando no lo es. Pero me sorprende por el resto de la gente, que levantaban la mano y decían, gloria a Dios, aleluya. Entonces yo disimuladamente hice como que me iba al baño y me vine a mi casa. No me gustó porque yo sé que no es así. ¿Verdad, hermano? Perdón un momento. Hermanito Oscar sí ha colaborado. E incluso cuando fuimos a la misión, él, de parte de él también recibió una bendición. Hermanito Oscar, también quiero darle gracias. Es cierto, hermano Jairo, el problema del título de apóstol es no entenderlo, hermano. Y a veces cuando el hombre en un momento se hace llamar apóstol, diciendo yo soy apóstol, puede haber dos cosas. Uno, el inflarse el hombre por falta de conocimiento, o de pronto el que lo tilden mal. Entonces me parece más sabio que no alguien no venga a hacerse llamar un apóstol, más bien fuera a decirle, mire, yo soy enviado por Dios y haga la obra del Señor, ¿sí? Entonces, muy claro que, como dice usted, que una cosa es ser realmente enviado directamente por Jesucristo, como son los 12, y otra cosa es la comisión que Dios nos da como iglesia de Cristo a cada uno de nosotros los creyentes.